Bien, y sería, entonces teníamos una señal AM donde la modulación o modular significaba cambiar la frecuencia en la cual va a viajar mi señal. Evidentemente, como la señal que va a cambiar o que va a viajar está a una frecuencia mucho más elevada, nosotros decíamos que para poder modular debería existir una frecuencia de banda base o frecuencia del mensaje y una frecuencia de portadora. Por lo general, decimos entonces que la frecuencia de banda base hace referencia al mensaje y podía ser una combinación o una sumatoria por series de Fourier de un mensaje que podía tener unas tonalidades y que fue originalmente diseñado para poder trabajar con señales de voz. Una vez teníamos eso claro, pues nosotros podíamos llegar a la conclusión entonces de que pues, debería existir una frecuencia de portadora de f sub c mucho mayor a f sub b, de modo tal que esa frecuencia de portadora f sub c estuviese siempre en una frecuencia que pudiese viajar por el aire de manera de microonda actualmente o en cualquier espectro de frecuencia, pero que fuese de manera inalámbrica. Cuando nosotros hicimos la primera definición, dijimos que la señal AM estaba compuesta por una sumatoria de señales que tenía como resultado una amplitud que multiplicaba a 1 más el índice de modulación que teníamos nosotros por el mensaje x de t, ya lo vamos a especificar, todo esto multiplicado por el coseno, ¿cierto? De 2 por pi por la frecuencia de portadora, por t, pues si queríamos, ¿no? Más un desfase, pero lo vamos a dejar de manera general. Si nosotros teníamos esto claro en las prácticas que desarrollamos, pues evidentemente nos dimos cuenta que este x de t podría ser un mensaje cualquiera. Entonces, por lo general se convertía en una sumatoria, ¿cierto? De unos coeficientes que iban a tener unas señales sinusoidales, o podrían ser exponenciales, o, bueno, lo voy a dejar en cosinusoidales, de 2 por pi por una frecuencia f sub n de t, donde este n podría ser cualquier valor finito, ¿cierto? Esto se convertía entonces en la voz. Y originalmente nuestra señal AM fue hecha para la voz. Pero cuando íbamos a hacer la correspondiente, el correspondiente resultado, ¿cierto? En el diagrama de Fourier, pues nosotros nos dábamos cuenta que había unos componentes de Fourier, ¿cierto? Hacíamos la descomposición y al hacer la descomposición nos encontrábamos que al abrir, ¿cierto? Esta señal que tenemos aquí, hacer el producto de la salida de m por x de t y 1 por coseno, pues no era nada más que a veces el coseno, ¿cierto? De 2 pi por fc de t, ¿cierto? Donde está, evidentemente esta amplitud era la amplitud de la portadora, ¿cierto? Más, nuevamente, ese mensaje a sub c multiplicado por m multiplicado por x de t multiplicado por coseno de 2 por pi por f sub c por t. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos la transformada de Fourier de esto, porque esta es la señal AM en el tiempo, pues nosotros detectamos que este es un pulso. Entonces, aquí tenemos un delta que se dispara en la frecuencia f sub c. Y aquí teníamos un delta, ¿cierto? Que está siendo recorrido por un mensaje que se convierte en la sumatoria de cosenos. Entonces, aquí es una serie de pulsos, ¿cierto? Y aquí es donde decíamos que estaba concentrado el ancho de banda de nuestra señal, y ese ancho de banda concentrado en nuestra señal disparado por un delta, pues me iba a dar automáticamente en el diagrama de Fourier, pues una imagen que yo iba a tener de la siguiente manera. Entonces yo iba a tener, recuerden, para las frecuencias positivas únicamente, que por aquí va a estar la frecuencia, pues por aquí va a tener mi frecuencia de banda base, ¿cierto? Entonces decía yo que si este era el ancho de banda que ocupaba mi mensaje, por ejemplo, hablando de que aquí estuviesen los 0 y los 4K aproximadamente, que es lo que pudiese tener un mensaje de voz, cuando yo lo llevo a modulación y lo desplazo de una frecuencia a una frecuencia más elevada, evidentemente que mi frecuencia de portadora voy a tenerla por acá, ¿cierto? Voy a tener aquí la frecuencia de portadora menos la frecuencia de banda base por el despeje que hicimos, recuerden, y la frecuencia de portadora más la frecuencia de banda base. Así que al final nosotros lo que estábamos haciendo era enviando un mensaje,
¿cierto? Que iba más grande en el dominio de la frecuencia. Pero observen bien esta señal. Entonces, aquí está el delta de disparo de lo que yo podría decir el delta de la frecuencia portadora. O sea que a esta señal hace referencia única y exclusivamente a la portadora. Lo que quiere decir que este mensaje de acá, miren, la multiplicación de este valor, por el índice de modulación, que eran los que hacían referencia a su potencia, por la frecuencia de portadora, que es la que la mueve, bien sea a la izquierda o a la derecha, pues automáticamente me dice que aquí está la información de las bandas laterales. ¿Listo? Entonces aquí es donde me dice si eso como un acordeón sube o baja en función de su frecuencia. Así que nosotros automáticamente lo que podríamos decir es que si hiciésemos un diagrama frecuencial, pues aquí estaría toda esa información, ¿cierto? Toda esta información. ¿Qué ocurre? Pues que si ustedes observan, pues nosotros pudiésemos hacerle variación matemática a esta señal. ¿Cuál sería la primera variación matemática que nosotros pudiésemos hacer, habiendo tenido ya, pues, bastante claro cómo funcionaba esta señal? Nosotros sabíamos que esta señal, que yo estoy subrayando en este momento, tiene en cuenta a las dos bandas laterales, mírenla, banda lateral, que vamos a llamar la banda lateral 1, banda lateral que vamos a llamar a la banda lateral 2, y la portadora, ¿cierto? Que aquí es donde está la frecuencia, lógicamente, de portadora, pero que si ustedes la observasen de forma detenida y analizáramos los valores de potencia, los valores de potencia de la portadora son más altos, ¿cierto?, que los de las bandas laterales. Entonces eso en realidad no es tan plano, sino que si esto fuese en función de la potencia, pues nosotros pudiésemos observar, por ejemplo, variaciones de este tipo, en donde podría perfectamente irse, concentrarse la frecuencia de portadora acá o irse más abajo la frecuencia de portadora. Por lo general, se concentra en la frecuencia de portadora por su transformada de Fourier y en función de la potencia así. ¿Cómo lo podríamos mirar? Pues si ustedes tuviesen solamente tonos cosinusoidales, un solo tono cosinusoidal, pues ese tono cosinusoidal estaría centrado acá. ¿Cuál tono? El de 4K. Estaría en las en los extremos más laterales. Es decir, que si la frecuencia de banda AC fuese un mensaje, ¿cierto? De 0 a 4K, pues nosotros tendríamos aquí una parte del mensaje y aquí tendríamos otra parte del mensaje. Y aquí nos haríamos la pregunta. ¿Qué nos interesa? Enviar la información duplicada, porque mire que básicamente aquí enviamos la información una vez y aquí la enviamos la otra vez, o enviar solamente la portadora, es ilógico, ¿no? La portadora no la puedo enviar solita porque no me entrega funcionamiento al otro lado de qué información me está llegando. Enviar solamente esta banda lateral o enviar solamente esta banda lateral, y es lo que aparece en la teoría de AM. Entonces, lo que vimos en nuestro curso anteriormente se llamaba modulación con doble banda lateral. Y eso nos da automáticamente el resultado, ¿cierto?, de modulación que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué ocurriría? Efectivamente, como nos lo menciona Sergio aquí en el chat, si nosotros intentásemos quitar la portadora. Ojo, pero no es quitar la portadora de toda la ecuación, es quitar la portadora de esta parte de la ecuación. Si nosotros quitamos la portadora, que es este pedazo de la ecuación, observen que esto solamente es amplitud de portadora, frecuencia de portadora y la función cosinusoidal. Y quedarnos con solamente esta, nosotros tendríamos, primero, las bandas laterales, ¿cierto? Y tendríamos además la información casi completa sin necesidad de enviar la portadora. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no necesito enviar la portadora? Porque en ese determinado momento, por ejemplo, no quisiese, ¿cierto? Pues que ahí se concentrase la potencia. ¿Por qué quiero que no se concentre la potencia? Simplemente para no invadir el canal de ruido. Si yo hiciera eso, pues automáticamente yo le podría colocar un nombre. Por ejemplo, Sergio, ¿usted qué nombre le pondría si quito la portadora? O sea, ¿qué nombre pondría que probé? A esa modulación, si usted le quitara la portadora, ¿cómo le llamaría a esa modulación? Pues no habría modulación, sí, no habría modulación, profe, sí. Pues yo le pondría modulación de doble banda lateral únicamente, ¿no? Sin portadora, Ah, ¿cierto? Entonces yo digo sí, porque solo modulación. quería las bandas. Es correcto. Entonces, precisamente de ahí vienen sus nombres. Entonces, si yo lo que hago es quitarle la portadora, ¿eso qué significa? Que miren esta que quedó acá. Esta portadora que estamos viendo en un espectro de Fourier, yo la eliminara
Esta altura, que yo llamo potencia, le quita ruido al canal. Entonces me quedo única y exclusivamente con este pedazo, ¿cierto? Con el pedazo sin que aparezca el central. Entonces voy a hacer una gráfica en la parte inferior para que de pronto ustedes me entiendan un poco más claro, a repetir la gráfica para que puedan ver la diferencia de lo que fuese una con portadora sin portadora. Y analicemos las ventajas, ¿no? Porque aquí lo importante es poder tener cuáles son las ventajas y las desventajas de un caso o el otro. Entonces, nuevamente vamos a tener el mensaje de voz que nosotros tenemos aquí, y ahora vamos a tener doble banda lateral, ahí va el mensaje repetido 2 veces, listo, pero en este caso ya no llevamos la portadora. Entonces observen que esta portadora que nosotros teníamos ahí, pues evidentemente en altura nos disminuye una cantidad de ruido y además nos modifica la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la ecuación que nosotros habíamos llamado originalmente. Eso quiere decir que la señal AM, ¿cierto? Como siempre le colocan banda lateral por sus acrónimos, ¿cierto? En inglés, pues le llaman la DBS, ¿cierto? La doble banda lateral y base importadora. Entonces, si la señal base importadora, lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es simplemente colocar lo que me sobra de la ecuación. ¿Y qué es lo que me sobra de la ecuación? Entonces, si yo quito esta parte de la derecha, observen la que la estoy subrayando con rojo, pues me va a quedar la amplitud de la portadora, me va a quedar el mensaje y me va a quedar, pues lógicamente, el coseno de los valores. ¿Y qué pasaría con el índice de modulación? ¿Ustedes qué creen que podríamos hacer con el índice de modulación? Pues aproximarlo de una vez a 1, ¿cierto? Así que si yo pudiese aproximar ese índice de modulación, pues yo automáticamente lo que podría decir es colocar la amplitud de la portadora, colocar el índice de modulación, colocar el mensaje y multiplicar por el coseno de 2 por pi por la frecuencia de portadora por el tiempo. Aunque quisiésemos, nosotros no podríamos evidentemente eliminar de forma inmediata, ¿cierto?, nuestra portadora, porque automáticamente lo que nosotros tendríamos es nuevamente el mismo mensaje, que es lo que utilizamos en la demodulación. Si nosotros hacemos que este valor tienda a 1, pues evidentemente que esto se me tendría que convertir en A sub C por X de T por coseno de 2 por pi por F sub C por T. Es decir, estamos inviscuyendo dentro del mensaje ese índice de modulación en la relación entre lo que tiene que ver con las amplitudes, ¿cierto? O la multiplicación de las amplitudes. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Recuerden el índice de modulación. El índice de modulación está definido, ¿cierto? Denme un segundo por acá. El índice de modulación es la relación, ¿cierto?, entre la amplitud de la portadora y la amplitud del mensaje. Entonces, evidentemente que ustedes se van a quedar única y exclusivamente con una de las amplitudes. Entonces, si ustedes reemplazan este valor acá, aquí se van a quedar automáticamente con que van a tener la amplitud del mensaje, ¿cierto? Entonces, tenemos inviscuido ya la amplitud del mensaje, tenemos el valor y tenemos todo automáticamente desarrollado. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien. Si no hay ninguna duda, la pregunta sería, ¿y qué podríamos entonces, o cuál sería el comportamiento, por ejemplo, de una señal diferente o en el tiempo cuando la envío con portadora y cuando la envío sin portadora? Pues entonces eso es lo que tendríamos nosotros que hacer en MATLAB. Lo voy a dibujar acá para que ustedes se hagan una idea de cómo podría quedarme una señal, ¿cierto?, con portadora y sin portadora, que aunque ustedes no lo crean, evidentemente o aparentemente es la misma. ¿Listo? Lo que pasa es que la envolvente se ve afectada, ¿cierto? O se ve limitada para quitar el mensaje. Es decir, perdimos una detección de la fase porque perdimos prácticamente el signo de lo que nosotros estamos manejando, pero podríamos sacar unas ventajas importantes, voy a dibujarla acá, de lo que nosotros tuviésemos. Entonces, si ustedes enviaron un mensaje, voy a enviar el mensaje en negro de lo que voy a realizar, que podría ser unos tonos similares a los que nosotros hicimos. ¿Lo recuerdan? Creo que lo hicieron así, ¿cierto? Nosotros al final lo que detectamos cuando lo enviamos con una modulación normal, es cierto, es que esto queda reflejado así. Y aquí podríamos tener automáticamente que si aquí yo estoy oscilando una frecuencia de portadora específica, pues aquí ustedes tendrían su AM, ¿cierto? Pero observen que el mensaje es el valor de la negra.
Si nosotros hiciésemos eso, ¿cierto? Que mantenemos una frecuencia constante, cuando lo hagamos al lado de abajo, pues ya no vamos a tener esa envolvente completa porque perdimos una de las portadoras. Al perder una de las portadoras, pues perdemos esa reflexión que ustedes están observando en verde. Y aunque la forma, observen que la forma la podemos mantener exactamente igual, voy a intentar graficarla para que les aparezca igual. Pues automáticamente ustedes sabrán, listo, que en este caso, cuando perdemos la portadora, solamente podemos detectar la información de una de las bandas. Ventajoso o desventajoso, depende cómo lo miren. ¿Por qué cómo lo miren? Recuerden que cuando hicimos el receptor, nosotros aquí no sabíamos si esto era hacia arriba o era hacia abajo. No sabíamos cuál de las dos señales es la verdadera, más allá de la detección de la amplitud. Si nosotros no tenemos algo que nos vaya diciendo a nosotros cuál es la amplitud, pues es difícil porque tendríamos que poner un detector de fase y la fase automáticamente es la que me está diciendo si tengo la amplitud o no tengo la amplitud. Así que tendría lógicamente mi señal de información un poco más detallado. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja de que disminuyo el nivel de ruido, ¿listo? Pero puede que pierda algo de información. Lo de siempre, no tengo que apostarle algo para perder información. En función de la ecuación, pues cambia muy poco, ¿no? Miren, yo podría hacerla así y si ustedes la hacen en MATLAB, les va a dar exactamente igual el resultado en doble, en la portadora, ¿cierto? En la modulación con doble banda lateral y portadora, que en la modulación con solamente doble banda lateral, pero sin portadora. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces sería demasiado sencillo y lo podríamos hacer. ¿Qué pasaría con el espectro? Pues nada, ustedes ya saben con el espectro que la eficiencia espectral pues subiría un poco, ¿no? Porque tenemos evidentemente menos ocupado, entre comillas, por índice de ruido, nuestro canal. ¿Listo? Pero también podríamos intentar hacer otro paso y decir, ¿y qué pasa si nosotros fuimos capaces, cierto, de quitar una banda lateral? Observen que nosotros tenemos información repetida, miren, tenemos una información repetida en la parte izquierda y una información repetida en la parte derecha. ¿Cuál es esa información repetida? Es como si enviara dos veces el mensaje, así que yo pudiese optimizar el espectro. Y optimizar el espectro significaría que ahora lo que yo quiero, ¿cierto? Es evidentemente tener un mensaje que era absolutamente de voz aquí y ahora ya no quiero tener dos mensajes de voz aquí que se reflejaban. ¿Listo? Para tener aquí la frecuencia de portador y aquí la frecuencia de portadora menos la frecuencia de banda base y aquí la frecuencia de portadora más la frecuencia de banda base, sino que quiero una sola de ellas. Entonces, esa sola de ellas, pues yo lo llamo banda lateral única. Es decir, o escojo uno o escojo la otra. Como su mismo nombre lo indica, pues ¿cierto? La doble banda, perdón, la modulación en una banda única, o en banda lateral única por sus acrónimos, nos dicen la USB, ¿cierto? Upper Sideband. Esa Upper Sideband o Single Sideband o SSB, que es cualquiera de las dos, pues tendría unas características importantes y es que me está gastando el mismo ancho de banda que ocupaba la señal en banda base. Eso optimiza en cuestiones, ¿cierto? De banda base lo que yo quiero. ¿Cuál pudiese ser entonces esa? Si escojo esta, es la upper, ¿cierto? Sideband, pero si escojo la del lado izquierdo, pues es la lower sideband. Entonces, dependiendo de cuál de ustedes escojan, pues evidentemente que van a poder trabajar con ese resultado. ¿Cuál es la única desventaja que pudiese tener eso? Pues que tienen ustedes que hacer una serie de filtros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo lo que quiero hacer es ese envío, pues ya a la ecuación no le puedo hacer nada, porque a la ecuación no le puedo decir, venga, quíteme la mitad por un lado y quíteme por la mitad por el otro. No, lo que tengo es que instalar un filtro en la mitad. Entonces, decirle, si yo lo que quiero es la LSB, que estaría la de abajo, ¿cierto? Pues dejo pasar únicamente las bajas. Entonces un filtro pasa bajas. Apenas termina la modulación, ¿cierto? ¿Cuál modulación? La de doble banda lateral. Pero si yo lo que quiero es solamente la de arriba, pues dejo un filtro, ¿cierto? Pasa banda, o si quiere pasa alta. Y después, evidentemente, ustedes saben que la puedo ir trabajando. Eso me va a limitar, me va a disminuir el ancho de banda
que yo utilizo por cada una de mis modulaciones. En el momento en que yo disminuyo ese ancho de banda, pues evidentemente que ya estoy aumentando, ¿cierto? O concentrando toda la información, porque mire, si yo digo que toda la información que yo tengo a la derecha o que tengo a la izquierda, no importa, es exactamente igual a la misma información que yo tenía de banda base, quiere decir que la eficiencia del canal que yo estoy utilizando es, ¿cierto? El ancho de banda que utilizaba para la modulación AM dividido en el ancho de banda que utilizaba para la frecuencia de banda base, o digámosle la banda base, la frecuencia de banda base. Eso quiere decir que como ocupan lo mismo, la eficiencia de la transmisión es 1. Además, la potencia también viene siendo 1, así que eso en términos generales viene siendo bastante interesante de utilizar. Existirían otras, y se llama modulación en banda lateral vestigial, que se conoce como la VSB, ¿cierto? Que lo que intenta es quitar un pedazo de una información de la una y otro pedazo de información de la otra, pero pues eso ya se empieza a complicar. Y en términos generales, lo que nosotros buscamos con una modulación AM precisamente es que sea lo más sencilla posible. ¿Dudas hasta ahí? Sí, profe, entonces, lo que es la variable, esa que puso ahí abajito, ¿cuál es? La ¿Qué representa? eficiencia. ¿La qué? Eficiencia. O Ah, sea, es listo. decir, cómo se volvió, o que en función de la frecuencia de banda base que yo tenía, qué le ocurrió cuando la modulé. Porque, por ejemplo, Ah, cuando ok. la hacía inicialmente y la modulaba, la mandaba hacia los lados, pues ustedes veían que ocupaba el doble de ancho de banda cuando la modulaba que cuando la tenía en banda base. Entonces eso baja la eficiencia, ¿cierto? Voy a colocar aquí la eficiencia de la modulación de una sola con la eficiencia de las dos y ustedes se van a dar cuenta que el ancho de banda de AM, ¿cierto? Sobre la banda base, aquí lo tengo al revés, perdón, esto es un error mío, aquí lo tengo al revés, aquí es el ancho de banda base versus el ancho de banda modulado en AM, pues aquí me da 1, pero cuando lo tengo aquí, aquí me da un medio, porque envío un ancho de banda, por ejemplo, de 300 Hz a 4K y aquí me llega 300 Hz a 4K, pero multiplicado por cada lado. En cada una de las bandas. Entonces, cuando utilizo la doble, ¿cierto? Pues mi eficiencia se baja a un medio en cuestión de espectro de frecuencia. Y el espectro de frecuencia, recuerden que es un recurso finito. Y al ser un recurso finito, pues evidentemente ustedes hoy se dan cuenta que nos cobran por él, porque se pelean por las bandas de 5G, de 4G, etcétera, etcétera. Esto cuesta. ¿Listo? Así que utilizarlo de la manera más óptima, pues es lo que yo busco. Y es que lo que tenga aquí, automáticamente lo puedo enviar modulado. Solamente tomarlo y cambiarlo de sitio. ¿Claro hasta ahí? Esas variaciones, pues una vez entiendo en el AM que en doble banda lateral, pues una es básicamente modificar una ecuación y la otra es básicamente, o las otras dos es colocar unos filtros. Y eso en los moduladores y en los demoduladores, pues tendrán como consecuencia esa colocación de esos filtros y saber cómo viene la modulación. ¿Qué ocurre aquí en estas modulaciones? Que yo tengo que saber desde el inicio cuál va a ser el emisor para poder automáticamente anticiparme al receptor. De lo contrario, pues mi modulación no va a ser muy óptima, que digamos, o no lo totalmente óptima. ¿Listo? Que es lo que quiero que de pronto me entienda. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, esa práctica la haremos el día miércoles, ¿cierto? Que es tomar todas las señales y quitarle las correspondientes amplitudes, modificar las ecuaciones y se va a ver muy sencillo que sobre la práctica M que ya hemos hecho se puedan hacer los cambios de manera automática. Esto, nuestra siguiente parte de la clase es poder ya entrar con la modulación FM y es poder ver otro tipo de modulaciones. Como ustedes pueden observar, la modulación en amplitud es lineal. ¿Y por qué la modulación en amplitud es lineal? Porque si la amplitud del mensaje cambia, automáticamente lo hace la recepción o la parte de la señal que nosotros estamos recibiendo. Sin embargo, hay otro tipo de amplitudes con otro tipo de modulaciones a las que nosotros pudiésemos intentar hacerles otra cosa. Por ejemplo, ¿qué ocurriría o cuál sería la forma, más bien les haría la pregunta, cuál sería la forma de que nosotros hiciésemos otro tipo de modulaciones? Por ejemplo, en frecuencia, ¿cuál es la forma
no sé si estén de pronto aquí familiarizados con este concepto, de variarle la frecuencia a una señal. ¿Cómo le variamos la frecuencia a una señal? Entonces, si nosotros hablamos de FM, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es pensar en que va a variar la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La frecuencia de la portadora. ¿Listo? Si nosotros tuviésemos una señal portadora, observen bien, portadora, donde la señal portadora de T va a ser igual a una amplitud de portadora multiplicado por coseno de 2 por pi por la frecuencia de portadora por T. Y a esa le suman ustedes un desfase, ojo, una variación, una señal que va a variar, miren phi de T, que va a variar la fase de quién, de la portadora, pues ustedes automáticamente podrían decir, ¿y qué pasa si la varío por fuera o la varío por dentro? Porque aquí si yo variase este valor, observen que si yo varío este valor de f sub c, primero le pongo 5, luego le pongo 10, luego le pongo 15, luego le pongo 20, pues evidentemente que ya empieza a variar como un acordeón. Entonces digo, ¿y qué pasa si yo lo que entiendo o lo que hago ahí es empezar a variar ese phi de t o ese f sub c de t? ¿En función de qué? Podría variarlo. Pues en función del mensaje. Entonces yo lo que podría decir, bueno, ahora no vamos a dejar la frecuencia fija, sino que vamos a dejar la frecuencia constante. Después miraremos cómo lo implementamos en electrónica, pero de momento me interesa esto mismo. Miren el cambio. Cambia de tener una frecuencia constante a tener una frecuencia que depende del tiempo. Y va a tener una fase. De momento no me voy a ocupar en la fase. Esto solamente le voy a dar una característica. Si la que llega a variar es la fase, le llamo modulación angular. Es decir, si esto es lo que varía, le llamaría modulación angular. Pero si lo que yo empiezo a variar automáticamente, ¿cierto? Es la modificación del valor de la frecuencia, pues la voy a llamar, aunque no sea lineal, esto le voy a llamar la variación frecuencial, con la frecuencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo variar este f sub c de t? De modo tal que esta frecuencia que cambie sea continua. ¿Listo? Para poder hacer esa variación, pues tengo que acudir a algunos fenómenos que yo ya conozco con anticipación. Esos fenómenos con anticipación que ustedes conocen, ¿cierto? Evidentemente, creo que lo recuerdan, son lo que se conoce con el efecto Doppler. Entonces, ¿quién me reconoce, quién me recuerda qué es el efecto Doppler? ¿Lo recuerdan? Que según la posición cambia la frecuencia, ¿no, profe? Que según la posición cambia y que según la velocidad. ¿Listo? Porque pues evidentemente es más con la velocidad que con la posición. Entonces, dependiendo de la velocidad de referencia que hay entre los dos puntos, evidentemente que va a cambiar el valor de la frecuencia. ¿Y cómo va a cambiar? Pues supongan lo siguiente, nosotros sabemos que puede variar la frecuencia, que puede variar el ángulo. Inicialmente vamos a olvidarnos de este. ¿Listo? Supongan que este valor estaba dentro del paréntesis o fuera del paréntesis, no importa. Supongan que inicialmente nos vamos a olvidar de este. Esto o lo vamos a meter dentro del valor aquí, porque también lo pudiésemos meter dentro de la fase. Y decir, supongan que nosotros vamos a colocar una señal portadora y la señal portadora la vamos a llamar VT. Esa señal portadora va a ser caracterizada como A sub C coseno de teta de T. No importa que sea teta. Vamos a definir ahorita ese teta como A sub C coseno. Y lo que hay siempre dentro de un coseno es, arranca en fase, arranca en desfase y tiene una frecuencia. Entonces, 2 por pi por la frecuencia de portadora por t más un desfase que va a depender del tiempo. ¿Listo hasta ahí? Entonces, miren lo que acabamos de hacer. Vamos a decir, la forma más sencilla de poder hacer esta variación es ejecutarla sobre la fase, que es el concepto del efecto Doppler.
es dependiendo del punto en el que estoy o a la velocidad a lo que vaya, la velocidad relativa en la que, entre los dos puntos o las dos miras donde estoy haciendo mi referencia, pues dejo la frecuencia de portadora quieta y hay algún valor que está haciendo que varíe este f sub c de t más, o sea, hacia arriba o menos hacia abajo, y lo vamos a tener llamado como una función. Es una función que va a variar. Si esa función varía y es instantánea y hace que sea continua y demás, nosotros pudiésemos definir como la frecuencia instantánea de la señal, según la teoría de señales, la frecuencia instantánea de la señal como 1 sobre 2pi por la frecuencia angular, lógicamente, la variación de θ de t con respecto al tiempo. Eso se llamaría la variación de la frecuencia instantánea. ¿Eso qué está diciendo? Que si yo derivara esta función f sub c de t con respecto al tiempo, y ni siquiera es esa función porque debería derivar todo esto con respecto al tiempo, mira todo lo que cambia aquí con respecto al tiempo, yo podría encontrar automáticamente cuánto se desfasa angularmente. Y si yo encuentro cuánto se desfasa angularmente, pues yo lo pudiese decir que es instantáneo. Pero observen que θ de t es toda la señal. Así que como θ de t, que era todo lo que estaba dentro, ¿cierto? Era 2pi fc por el tiempo más pi de t. Pues automáticamente cuando ustedes deriven con respecto al tiempo, van a encontrar que la frecuencia o la variación de frecuencia les va a dar 1 sobre 2pi multiplicado por la derivada. ¿Por qué por la derivada? Porque quiero que sea constante, es decir, que los cambios de frecuencia ahí sean tan livianos que yo no sienta pasos abruptos, sino que sea muy liviano, sea constante y continuo. Y aquí me quedaría pues la derivada de este con respecto al tiempo me da 2pi fc. ¿Cierto? Y del siguiente me daría automáticamente más la derivada de phi de t con respecto al tiempo, ¿cierto? Es una suma, sencillita. Cuando yo hago las posibles eh, eh, simplificaciones, pues yo podría quitar este 2pi con este 2pi y dejar a f sub c sola. Observenla ahí. Y aquí dejar más 1 sobre 2pi por la variación de phi de t con respecto al tiempo. A eso lo llamaría la frecuencia instantánea de la señal. Esa frecuencia instantánea de la señal es efectivamente el valor que yo podría cambiar. Miren que si yo hiciese una implementación de un sistema donde tuviese la frecuencia, yo dejaría la portadora porque esa es la señal donde va a ir montado mi mensaje y aquí iría el mensaje. ¿Cierto? Es decir, lo único que puede variar es phi de t. Así que si yo hago que phi de t se convierta en una constante k, ojo con esta constante k, ¿listo? Es una constante k sub p que más adelante les voy a decir que es por el mensaje, donde este x de t es el mensaje, pues automáticamente yo pudiese variar toda la función e incluso encontrar cuál es su derivada. Lo que me llevaría a mí a decir de manera automática que si yo llevo a hacer una diferencia entre entre los dos valores de la frecuencia de portadora y cuánto varía la frecuencia de portadora, pues yo podría encontrar automáticamente cuál es el ancho de banda. Por ejemplo, observen esto. Si yo reemplazara este valor, ¿cierto? Que es lo que ya dije, que valía la frecuencia instantánea en algún determinado instante, la frecuencia instantánea del tiempo y este que está aquí lo pasase a restar menos la frecuencia de portadora, ahí lo que estoy haciendo es haciéndome una imagen de cuánto variaría el ancho de banda. Y esto me daría 1 sobre 2pi, sin haber relacionado todavía el mensaje, ¿cierto? La variación de phi de t con respecto al tiempo. O sea que esto me daría kp, esto voy a reemplazar aquí, kp sobre 2pi, la derivada del mensaje
con respecto al tiempo. Miren que esto no es nada más que un método matemático. Y ese método matemático me va a llevar a decir, esto que usted hizo acá, que era la variación entre las frecuencias instantáneas, que sería evidentemente lo mismo que yo voy a observar acá, esto va a depender única y exclusivamente del mensaje, de cómo sea la derivada del mensaje. Y si yo encuentro cuál es la derivada del mensaje, pues automáticamente yo voy a encontrar cuál es el valor que yo llamo de aquí en adelante, ¿cierto? El df o el f de delta de x de t. O el f de delta. ¿Qué es ese f de delta? Si yo encuentro cuánto varía la frecuencia del mensaje en función de la frecuencia de la portadora, porque aquí tengo la frecuencia instantánea, pues automáticamente puedo encontrar el ancho de banda. Si yo puedo encontrar ese ancho de banda, pues evidentemente, ¿cierto? Que yo podría encontrar cuál es el mensaje. Pero miren lo que pasó aquí. Yo conozco phi de t. Si conozco phi de t, yo pudiese relacionar ese phi de t para poder expresar dos variaciones. Primera, ¿cómo hago variar la frecuencia instantánea? ¿Qué pasa si yo integro la frecuencia instantánea? Si yo integro la frecuencia instantánea, pues automáticamente voy a tener en el tiempo la señal instantánea. ¿Listo? A eso lo llamo la variación de la frecuencia. Pero, ¿por qué? Por la definición mía. Al definirla como la derivada con respecto al tiempo, si yo la integro, es lo que voy a hacer aquí, de pronto para que sea un poco más expresivo, la frecuencia instantánea, que sería un delta de frecuencia que depende del tiempo, es 1 sobre 2 pi, ¿cierto? Por de la ecuación anterior, derivada de teta, y recuerden que la derivada de teta es todo lo que está dentro, derivada de teta de t con respecto al tiempo, cuando teta era todo el ángulo que estaba dentro. Entonces, para encontrar teta de t, lo que yo tengo que hacer es integrar, ¿cierto? Porque yo decía que la integral de la frecuencia instantánea, pues me daría la frecuencia que voy a tener ahí con respecto a t, ¿cierto? Lo pudiese multiplicar por 2pi si ustedes quieren, y aquí me daría teta de t. Este valor es el que está variando en la frecuencia, ¿cierto? Si yo hago eso, evidentemente que esto me va a quedar en función de phi. Entonces, como yo tengo que phi de t es igual a k sub p por x de t, recuerden que k sub p es una constante que ya les voy a aclarar un poco más adelante de qué se trata. Pero a lo vez, yo tengo que la frecuencia instantánea menos la frecuencia de portadora, ¿cierto? Que es lo que me va a salir en el dominio de la frecuencia titulada f de delta de x de t, supongo que es un subíndice, ¿cierto? Igual a 1 sobre 2pi por la derivada con respecto al tiempo de phi de t, pues automáticamente yo voy a poder definir 2 phi de t. Miren lo que ocurre acá. Entonces yo digo, si phi de t es igual, es decir, no tiene una variación con respecto al tiempo directa, sino que solamente depende de la constante proporcional y del mensaje, puede tener saltos abruptos y continuos. Esto tendría dos definiciones. O, si yo la reemplazo de acá, miren, de acá, yo pudiese integrar aquí y automáticamente encontrar cuánto vale phi como 2pi por f de delta de x de t, que es todo este. ¿Listo? Por la integral, ¿cierto? Voy a dejarle más bien, sí, por la integral, ¿cierto? Entre menos infinito. ¿Por qué entre menos infinito? Estos son los límites entre menos infinito y el tiempo que yo quiero medir, ¿cierto? Para poder despejarla porque es una frecuencia instantánea del mensaje x. Voy a ponerle otra variable para que no se confunda, x de tau por de tau, pues yo tendría que tener dos modulaciones. Una que varíe de manera lineal, perdón, de manera angular, y otra que varíe de manera lineal. Mire que eso significaría que la variación en frecuencia es multiplicada por una constante. Y aquí significaría que la variación en frecuencia
Obsérvela, la tenemos de manera instantánea y automáticamente voy a encontrar los resultados. Si ustedes lo hacen por la parte de arriba, a esto le llamo modulación en ángulo, y si lo hacen por la parte de abajo, a esto le llamo modulación en frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues ustedes solamente la van a poder detectar cuando miren qué ocurre con el cambio o la variación de la frecuencia instantánea. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si ustedes quieren calcular la variación en la frecuencia instantánea? ¿Qué es lo que me daría el ancho de banda? Pues si ustedes quieren calcular esto, ¿cierto? En lugar de la derivada, pues aquí me quedaría Kp por la derivada de x de t con respecto al tiempo, es decir, la derivada del mensaje, o en su defecto, 2pi por f de delta de x de t. ¿Listo? ¿Esto qué me daría igual? A la derivada de phi de t con respecto al tiempo. Es decir, la variación del mensaje. Si el mensaje es continuo, evidentemente le podré sacar la derivada. Si no, pues no le puede sacar la derivada. ¿Y a qué voy con la conclusión entonces de nuestra modulación? Que si yo soy bastante hábil en la consecución, ¿cierto? De mi modulación AM, yo lo que diría es, voy a colocar la función que hace que cambie la variable de la frecuencia. Así que si yo digo que la señal es FM o en frecuencia modulada, pues lo único que tendría que decir es que la señal que va a salir es la potencia de portada, perdón, la amplitud de portadora multiplicado por coseno de 2 por pi por f sub c por el tiempo, más lo que la hace variar. Entonces, si lo que la hace variar es el phi de t, ojo que aquí va siempre phi de t, voy a colocarlo aquí, así suena repetido en otro color, porque por lo general aquí es donde uno se pierde, más phi de t, ¿cierto? Y si lo que varía es phi de t mediante la integral es una modulación FM. Entonces les quedaría AC coseno de 2 por pi por fc por t más cuánto me dio phi de t en el anterior. A mí me da phi de t en el anterior, mírela, para la FM, 2 por phi, 2 pi delta de f, 2 pi o f de delta, integral entre menos infinito y el tiempo, ¿cierto? De x de tau, solamente es un cambio de variable, por de tau, para que no se confunda con el tiempo. ¿Listo? Y esto automáticamente me daría el contenido del mensaje. Observen dónde está el mensaje. Aquí está el mensaje. La amplitud es fija. Observen. La amplitud es fija y la potencia va en la portadora. Y la variación de frecuencia es la variación entre el valor que está dentro y el valor que está afuera. Si yo tengo eso, pues automáticamente voy a tener una señal de modulación FM en el tiempo. ¿Que la podríamos dibujar? Claro que sí, miren. Dibujémosla. Y nosotros le damos un mensaje. Puede ser un solo tono. Por ejemplo, si ustedes tomaran un solo tono, lo único que tendrían que hacer es integrar ese tono. Voy a intentar hacer una señal para que ustedes observen cómo podría ser el resultado. Supongo que tenemos una serie de suma de tonos similar a la que hicimos en clase. Entonces, una suma de tonos similar a la que hicimos en clase podría ser algo como esto. Por acá, así. ¿Cierto? Similar a lo que hicimos en clase. Y esta es la señal en el tiempo. Una señal de voltaje, donde este es el mensaje X. Si tenemos una portadora que va a estar vacilando, variando, podríamos decirle, ¿cierto? En función del tiempo, más o menos un delta de frecuencia hacia arriba, más o menos un delta de frecuencia hacia abajo, pues nosotros lo que observaríamos es lo siguiente. Entonces, intentemos integrar. Cuando hacemos la integral en la parte de arriba, es decir, hacemos la integral en los valores muy positivos, pues nosotros vamos a encontrar un área bajo la curva amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal de frecuencia, según lo que tengo acá, a medida que el valor sea más grande o esté más positivo, pues me va a dar una mayor concentración de la frecuencia.
Así que voy a hacer una línea por aquí para que ustedes lo vayan viendo. Por aquí va a estar el mínimo, por aquí va a volver a crecer, por aquí va a estar otro mínimo, por aquí va a volver a crecer. Si ustedes tomaron en cuenta eso, entonces ustedes podrían decir, bien, eso quiere decir que aquí hay una señal, que primero tiene una amplitud fija, y esa amplitud fija equivale a la frecuencia de portadora, a la amplitud de portadora, perdón. Y la amplitud de portadora estaría acá. Esta es la amplitud de portadora. Y hay una señal cosinusoidal que está variando, ¿cierto? Pero no varía, sino única y exclusivamente en su frecuencia. ¿Y cómo varía? Donde mayor me dé la integral, pues hay más frecuencia, y donde menor me dé la integral hay menor frecuencia. Entonces yo colocaría una señal que sería de la siguiente manera. Una frecuencia, voy a intentar hacerla lo más cercana que pueda. Pero muy concentrada cerca donde está el valor más alto, o empieza a disminuir. Esta es la acción de la integral, mírenla, que hace que mi resultado varíe en frecuencia, miren la amplitud. Ese integral dentro de la señal de frecuencia cambia considerablemente la frecuencia de la señal. Aquí la podemos mantener constante, un poquito abajo, ¿cierto? Obsérvenla. Entre más abajo la señal me da menor frecuencia porque la integral es más pequeña. Aquí vuelve y empieza a incrementarse. Darme resultados cada vez más cercanos. Y algo así podría ser modulación en frecuencia. ¿Con qué amplitud? Entonces, nuevamente, la amplitud para hacer el análisis de frecuencia es la amplitud de la portadora. ¿Listo? ¿Qué tanta distancia va a haber en frecuencia? Porque miren que aquí hay una frecuencia alta y aquí hay una frecuencia baja. Entonces, aquí es donde sale a definirse, miren, la frecuencia instantánea menos la frecuencia de portadora. Obsérvenla. Y aquí está la frecuencia instantánea menos la frecuencia de la portadora, pero pues lógicamente la frecuencia de la portadora pues está influyendo un poco menos. ¿Listo? Entonces, entre más alto sea el valor de mi integral, es decir, entre más positiva esté, pues más alta va a ser la frecuencia, y entre más negativa esté, pues más bajo va a ser la frecuencia. A eso lo llamamos una señal modulada en frecuencia. ¿Qué ocurriría y cuál es el paso fácil? Pues el paso fácil sería modular, ¿cierto? Un pulso. Entonces, ¿qué pasaría si yo modulo un pulso? Pues modular un pulso es demasiado sencillo. Modular un pulso seno indicaría que yo tengo que hacer una función sinusoidal. Entonces, si x de t es una señal AM por el coseno de 2 por pi por la frecuencia del pulso, que la vamos a llamar, no sé, frecuencia x, ¿cierto? Por el tiempo, incluso sin desfase, pues ustedes podrían decir automáticamente que la integral entre menos infinito y t, para calcularla automáticamente, de AM coseno de 2 por pi por fx por t por dt. ¿Por qué tengo que hacer la integral? Porque recuerden que lo que integro es el mensaje. Mírenlo. Entonces, dependiendo de cuánto me dé la integral para asegurar que el sistema es totalmente lineal, pues me asegura la modulación. Si hago esa integral, pues a ustedes les va a dar automáticamente que es AM, ¿cierto? Multiplicado por el seno, ¿listo? De 2 por pi, por f del mensaje, por el tiempo, por la interna, ¿cierto? Evidentemente la interna que ustedes debían tener era 2 por pi por fk, así que aquí les va a quedar sobre 2 por pi por fx, perdón, por el tiempo. Ese me daría la integral, lo que quiere decir que voy a tener una variación sinusoidal, ¿cierto? Que mire, a medida que va aumentando la frecuencia de la señal del mensaje SFX, pues automáticamente él va a tender a disminuirme la otra frecuencia de los otros valores. Y que va a depender de su amplitud. Entonces, en realidad, cuando yo tengo un tono, tengo una relación entre la amplitud del mensaje y la frecuencia del mensaje. Eso me va a afectar automáticamente el valor
de la frecuencia de la portadora. ¿Por qué? Porque observen que aquí voy a tener, según la ecuación, esto desarrollado. Pero aquí me falta un f de delta. No pierdan de vista ese f de delta. ¿Por qué? Porque ese f de delta tiene consigo un K sub P. ¿Listo? Si ese f de delta, que incluye un valor de K sub P, es decir, este valor, yo tengo que darle aquí otra constante o f de delta o un delta que yo quiero llevar, me va a decir entre dónde y dónde estoy variando mi frecuencia angular. Así que a mí me quedaría la señal FM calculada como la amplitud de la portadora multiplicada por el coseno de lo que varía adentro, que eso sería 2 por pi por fc por el tiempo, más 2 por pi por f de delta, lo voy a dejar aquí, ojo con este f de delta que es muy importante, multiplicado por lo que me dio la integral, ¿cierto? Como la integral está entre menos infinito y el tiempo, entonces depende de dónde venga la señal. Si yo lo hago no causal, sería entre 0 y t, y ahí ya saben que me da seno de t, ¿cierto? Pero igual sigue siendo una señal sinusoidal, multiplicado por AM sobre 2pi por fx, ¿cierto? Esto está mal, este tiempo no aquí, multiplicado por el seno de 2 por pi por f sub x, que es la señal del mensaje original, por el tiempo. Y miren que esta suma que está aquí adentro, esta suma de acá, va a ser variable. Miren, tanto esto más esto. Pero hay un término que no hemos tenido en cuenta, y ese es f de delta. Así que siempre que vayan a hacer una modulación FEMA, hay que asignar cuánto vale f de delta. Se asigna de manera electrónica, ¿cierto? Se asigna de manera de software, si se puede programar, entre comillas, ¿cierto? Y ustedes podrían encontrar ese f de delta. Y si ustedes le hiciesen la transformada de Fourier a esto, pues ustedes saben que esto es una cosinusoidal, ¿cierto? Que está oscilando. ¿Entre qué y qué está oscilando? Observen la cosinusoidal. Entonces, si le sacan el valor absoluto a ese resultado de la señal FM, pues evidentemente ustedes saben que hay un coseno, pero al estar variando esta frecuencia, porque es f de delta más f sub c, entonces aquí me quedaría f sub c, ¿cierto? Y él sabe que está variando hacia los positivos y hacia los negativos. Así que voy a tener f sub c más f de delta y voy a tener f sub c menos f de delta, similar a lo que pasaba aquí, sin saber lo que pueda pasar aquí porque depende del mensaje. Pero ese sería el valor. Así que si yo le asigno a un f de delta un valor muy grande, pues el ancho de banda va a ser muy grande. Y si se asigna un valor pequeño, pues va a ser muy pequeño. ¿En función de qué? De que la sensibilidad de mi receptor sea capaz de detectar estos cambios. Si yo tengo un detector demasiado sensible, pues él detecta cambios muy suaves. Pero si tengo un detector muy paupérrimo que no detecta ese tipo de cambios, pues voy a tener un mal detector, lo que me va a llevar a tener automáticamente un gran ancho de banda. Entonces, dependo de condiciones específicas, de condiciones técnicas para hacer la implementación de ese FM y poder llevarlos a cabo dentro de lo que nosotros queremos. Si nosotros hacemos eso, entonces observen que en realidad lo que yo hago es variar la frecuencia de un punto mayor a un punto menor. La pregunta sería, ¿y cómo lo demodulo? Esa sería una importante pregunta porque al final eso se ve afectado por el ruido. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La situación real de un canal de estos sería la siguiente. Entonces miren las particularidades que va a tener esta modulación FM. Y es que, primero, vamos a tener una señal X. Esa señal X vamos a tener que integrarla y multiplicarla por 2pi. ¿Cierto? Es lo primero que haríamos. 2pi por f de x, perdón, 2pi por f de delta por la integral. Es lo primero que voy a hacer. Esto, hacer un integrador afortunadamente, pues es muy sencillo. Sin embargo, recuerden las frecuencias de modulación FM. Y les hago una pregunta. ¿Cuáles son las frecuencias de trabajo de sus amplificadores operacionales actualmente? ¿Hasta qué frecuencias podrían trabajar de manera óptima? Michael, ¿está Michael? A ver, ¿quién está por acá?
Sí, profe, sí, señor. Michael, de los amplificadores operacionales que usted trabaja, o que ha trabajado, ¿cuál es la frecuencia máxima a la que los ha utilizado? Profe, me acabo de corchar, pero si no estoy mal cuando revisé, creo que era 10 megahertz, pero Eso, ya le... sí, puede ser, sí, por ahí está. Por ahí puede estar. De hecho, pueden haber unos más arriba, ¿no? Sí, Eh, señor. ¿Cuál es la frecuencia o el espectro de frecuencia modulada de FM? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Está como en 88, ¿cierto? 87.5 hasta 108 megahertz. Entonces, ahí, ¿cómo hago para hacer los amplificadores operacionales y hacer las integraciones y hacer los amplificadores y hacer todo lo que ustedes están acostumbrados a hacer? Ese es un inconveniente. ¿Lo observan? Entonces, hacer esto significa que la sensibilidad que van a tener mis elementos, acá, la sensibilidad, van a ser poco sensibles. Ahí es donde entra a jugar el F de delta. Porque si son poco sensibles, quiere decir que por cada cambio en el mensaje, por cada pequeño cambio en el mensaje, tiene que haber un gran cambio en la frecuencia para que yo al otro lado lo pueda detectar. Para que eso pase, ¿cierto? Yo debería tener que esta señal que se acaba de integrar debe ser ingresada como frecuencia de portadora a una señal que yo voy a llamar UDT, ¿cierto? Y aquí va a ir la señal del mensaje FM y la envío por el canal. Pero ¿qué debe hacer aquí? Debe encontrar algo que la sume a la frecuencia de portadora. Para que ese algo la sume a la frecuencia de portadora, pues afortunadamente nosotros tenemos, o para que genere esa frecuencia de portadora, ¿cierto? Esto lo que hace es excitar la señal, toma este valor y le dice F sub C más un valor de F. ¿Cierto? Para que esto sucede, pues aquí debería haber un valor de mensaje. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sale? Observen que si nosotros fuésemos a la vida real, aquí lo que saldría es una integral. ¿Listo? Supongamos que enviamos la señal cosinusoidal. Esta es la señal que envié original, perdón, una señal sinusoidal. Voy a enviar una sinusoidal. Y automáticamente lo primero que tengo es una coseno. Esta es la integral de la que está en azul. ¿Cierto? Así que este sería el valor que yo recibo cuando tengo la verde. Bien, y viceversa, cualquiera de las dos, puede estar una en fase o en desfase. Así que yo quiero que por cada uno de estos valores, mire, si a mí me da 5, si aquí me da 4, si aquí me da 2, si aquí me da 0, si aquí me da menos 1, si aquí me da menos 5, por cada valor de eso me salga un valor de frecuencia. Ese elemento que se encarga de tomar un valor de voltaje y convertirlo a una señal de frecuencia variable se conoce como voltage controller oscillator o oscilador controlado por voltaje. ¿Listo? Ese oscilador controlado por voltaje lo que hace es, si este es 5, me saca una señal de frecuencia tanto. Si este es 4, me saca una señal de frecuencia tanto. Si este es 3, me saca una señal de frecuencia tanto. ¿Listo? Y es controlado, ese oscilador controlado por voltaje, por F de delta. ¿Listo? Y ese F de delta es el que me dice cuánto varía de un lado al otro. ¿Listo? Siempre centrando la frecuencia alrededor de F sub C. Entonces es por eso que aquí debo colocar un oscilador controlado por voltaje, que automáticamente lo que me dice es, si la señal es 5, le genero una señal de una frecuencia, si la otra es 4, le genero otra señal de otra frecuencia, si otra es 6, una señal de más alta frecuencia, y así sucesivamente. ¿Lo observa? Donde, si aquí tengo la frecuencia de portadora, ¿cierto? Él debe oscilar desde la frecuencia de portadora menos F de delta hasta la frecuencia de portadora más F de delta. A eso lo llamo un oscilador controlado por voltaje. Afortunadamente para ustedes, ya que esto se vino desarrollando gracias a las telecomunicaciones, hoy existen un montón de osciladores controlados por voltaje para poder hacer la modulación. Entonces la modulación al final es, tome una señal, colóquele un oscilador controlado por voltaje y dependiendo del valor que venga de mensaje ya integrado lógicamente, pues él me entrega una señal específica en frecuencia. La envío por el canal, ¿cierto? Contando con algo que por lo general no les mencionan, y es el ruido. Recuerden lo que hablábamos del ruido. La señal de ruido tiene que ser un parámetro supremamente importante a tener en cuenta.
Y el parámetro a tener en cuenta, recuerden que se llama la relación señal a ruido. Y la relación señal a ruido la vamos a tomar como la señal dividido en la señal más el ruido. Si yo les digo que esa señal tiene 0 ruido, lo máximo, el máximo valor que puede tener ese NR es 1, es decir, va pura, 100%. Pero si existe ruido, evidentemente ese valor va a tender a disminuirse siempre. Por ejemplo, si el ruido fuese igual a la señal, esto me da un medio. Si la señal de ruido es igual a la señal del valor, la relación señal a ruido es de un medio. Eso tiene unas contraprestaciones en el mensaje, y es que el mensaje se va a ver afectado. Porque si yo envío una señal de 50 megas y me llegó a mí una señal de los mismos 50 megas, pero con mayor amplitud, pues va a tener inconvenientes. Es posible que una señal se vea afectada por valores ambientales, sí, claro, pero mire que hay una ventaja, se ve afectada en amplitud. Pero yo lo que voy a hacer al otro lado es detectar la frecuencia. ¿Se puede ver afectada la frecuencia? Sí, posiblemente. Se ve afectada por algunos elementos como obstáculos y demás, pero pues tal vez en menor valor que la señal AM. Así que si nosotros hiciésemos una comparación, ¿cierto? Entre lo que es la señal AM y la señal FM, evidentemente que la señal AM se ve afectada por el ruido un montón, porque la afecta directamente en amplitud. Pero si yo la afectase o mirara la señal FM, que la veo solamente afectada por frecuencia, pues aquí básicamente no voy a tener no tanta afectación, pues sí se mueve, ¿no? Pero ya no con la misma validez. ¿A qué consecuencias? Pues que evidentemente aquí el circuito es muy fácil de implementar, mientras que aquí ya tengo que hacer un VCO, que ya no es tan fácil, ¿cierto? No lo podría decir que es difícil, ¿no? Pero es menos fácil, podríamos decirlo, que la AM. Si tenemos una dificultad de implementación, pues evidentemente que vamos a tener un aumento en prestaciones. Ya cuando vamos entonces a pensar en el receptor, el ruido, ¿cierto? Como no es afectado, me va a decir que la señal FM es más fiel, y ustedes lo ven, ¿no? De hecho, muchas veces lo observan en sus radios, aquellos que todavía tienen AM y funcionan con AM, o en algunos televisores donde todavía la señal de audio es enviada en FM. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, pues hacer el proceso de modulación evidentemente es el proceso contrario. Eso lo avanzaremos en nuestra siguiente clase. Y de momento vamos a trabajar o a observar un poquito qué le pasaría con la potencia a nuestra señal. ¿Listo? Entonces, si nos centramos en FM, nosotros sabemos que FM llevaría solamente la potencia de portadora. Recuerden que la potencia de portadora, ¿cierto? Según la definición de las señales de energía y potencia, pues no sería nada más que la amplitud, ¿cierto? Recuerden que siempre es la magnitud, ¿cierto? De la amplitud de la portadora dividido entre 2. Esa sería la potencia con la que yo podría enviar a la portadora, ¿cierto? Y como la amplitud no se ve afectada, solamente se ve afectada su frecuencia, pues en términos generales yo ni tengo ruido, ni tengo menor potencia ni nada, porque todo lo podría tener completamente controlado. A excepción de, bueno, por ejemplo, a diferencia de la señal AM, en donde la potencia de la portadora dependía del mensaje y de la portadora también, o sea, la potencia total del mensaje, del mensaje modulado, dependía de las dos, pero en este caso, el valor de la potencia del mensaje es totalmente dependiente de la señal portadora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una comparación automática en función de lo que ocuparía una señal en el espectro. Evidentemente, aunque es más fiel nuestro valor de modulación en FM, pues ocupa mayor ancho de banda. Entonces, esa es la desventaja que tiene el FM. Entonces, el FM tiene una mayor ocupación de ancho de banda. ¿Por qué mayor ocupación? Simplemente por los circuitos de implementación. Lo podríamos aquí hacer, por ejemplo, con SDF de delta un poco más pequeño. Sí, claro que sí, lo podríamos hacer más pequeño, porque si existen ya señales FM de banda estrecha. ¿Listo?
pero la implementación sería costosa. ¿Listo? Entonces tenemos un mayor espectro, un espectro controlable en AM, mientras que aquí hay un mayor ancho de banda, por lo general. Que funciona y no funciona dependiendo, ¿cierto?, de los valores que ustedes manejen. En potencia, recuerden que en potencia nosotros decíamos que en AM de doble banda lateral estaba la mayor concentración, así que por lo general aquí tenemos una mayor potencia, mientras que la tenemos menor. ¿Listo? Más distribuida. Recuerden que tendemos a dejar todo totalmente distribuido. Sencillísimo. La potencia en una señal FM solamente depende de su portador. ¿Bien? ¿Dudas? Bien, pues resulta que para esto, para hacer o para poder aproximar estos cálculos, porque como dependemos de la transformada de Fourier, inicialmente cuando esto se descubre hacia el año, o se descubre o se publica en IEEE alrededor del año 1936, miren que ya no estamos tan lejos, la modulación AM tuvo su gran auge hacia la primera parte del siglo XX, ¿cierto? Y tan pronto tenemos esa gran evolución y aparecen unos nuevos elementos en 1936 que se hace la publicación, arranca la implementación, sin embargo no teníamos la electrónica suficiente para hacer la implementación. Se hace una electrónica, yo diría que casi una eléctrica, una parte eléctrica bastante básica hasta que aparece el transistor, que es donde están los amplificadores y eso. Todo se implementa con filtros pasivos, nada activo. Nosotros teníamos que acudir a algo que necesitábamos y era estimar el ancho de banda. Para estimar o la estimación del ancho de banda ¿cierto?, de una señal FM, pues se puso a caracterizarla en función de unos parámetros básicos que, pues bueno, que incluye el F de delta, ¿listo? Y la señal de información, ¿cierto? Y el ancho de banda base, vamos a llamarlo aquí, banda base, ¿listo? O W, ancho de banda base, ¿listo? Es decir, donde va el mensaje, si en este caso fuese la voz sería entre 300 Hz o entre 100 Hz aproximadamente y 4K. Inicialmente era entre 100 Hz y 3400 Hz. Y lo podríamos calcular como lo siguiente. Entonces nosotros decimos que la desviación, ¿cierto?, que puede sufrir la señal, debería ir caracterizada como el F de delta, dividido en el ancho de banda, ¿cierto? Ese sería como un porcentaje de desviación. Si nosotros tomáramos el ancho del F de delta y dijésemos por cada valor que cambia nuestro ancho de banda W, le damos un valor de F de delta, pues automáticamente que nosotros vamos a tener una relación de desviación, es decir, que tanto se están alejando los datos. Eso nos da un valor también de sensibilidad en el receptor. Sí, eso es cierto, nosotros pudiésemos decir que el ancho de banda de la transmisión FM, ¿listo?, se puede caracterizar, esto ya se ha estudiado, como 2 veces F de delta más el ancho de banda base, ¿listo? O lo que se dice 2 veces, si ustedes pasan evidentemente a multiplicar SD, ¿cierto? O a variar CD, ustedes podrían automáticamente decir aquí, por ejemplo, F de delta dividido en W más W dividido en W y todo multiplicado por W. Simplemente modifiqué la ecuación para poder dejarla en función de esta desviación. Y esto me llevaría a que esto sería 2 veces D más 1 multiplicado por el ancho de banda del mensaje original. Entonces observen que el parámetro F de delta es importantísimo para poder decir cuál es el ancho de banda FM. Sin embargo, si yo digo que este ancho de banda es muy pequeño, pues voy a tener problemas de sensibilidad en el receptor. Así que ahí ya tienen que jugar con la capacidad electrónica que ustedes manejen versus, ¿cierto?, los sensores o la detección que ustedes tienen en el receptor. Porque en el receptor, evidentemente, ustedes van a tener nuevamente, ¿cierto?, un valor, ¿cierto?, o un VCO, un sensor, ¿cierto?, un oscilador controlado por voltaje que va a tomar la señal y le va a hacer el proceso contrario. Ahora va a tomar, ¿cierto?, el detector de envolvente o va a tomar la señal, le detecta el envolvente y le detecta la frecuencia.
Esto, y con función de la frecuencia le detecto un valor de amplitud, y ese valor de amplitud es el que automáticamente me dice si estoy o no estoy dentro de los resultados. ¿Listo? ¿Qué ocurre ahí? Observen el D. Si yo digo que D es menor que 1, ¿cierto? Es porque F de delta es menor que W. Estamos de acuerdo, ¿no? Si eso llega a ocurrir, a estas modulaciones las vamos a llamar de banda estrecha. Ojo, porque es muy importante que en FM tengamos de banda estrecha, es decir, el F de delta lo declaramos nosotros, es cuánto va a variar la frecuencia en función, ¿cierto?, de cada uno de los valores del mensaje. Pero, si por el contrario le decimos que D es mucho mayor que 1, en este caso no es solamente menor a 1, sino mucho mayor que 1, nosotros le vamos a decir que esta F de delta va a ser mucho mayor que el valor de ancho de banda base, y a esto lo llamamos de banda ancha. Ojo con esta definición, porque quiere decir que la banda ancha y la banda estrecha está en función de un número. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si están cerca uno? Pues nada, ahí mantenemos, ni le decimos banda ancha, ni le decimos banda estrecha. Pero, si el valor está cerca a 1, obsérvenlo ahí, si F de delta está cerca a W, pues nosotros podríamos decir que el resultado aproximadamente, ¿cierto?, podría llegar a obtener un gran ancho de banda. En la práctica, ¿cómo funcionaría esto? Pues ustedes dicen, yo le podría meter tantos valores como quiera a ese valor, dependiendo de la electrónica que yo maneje, que yo sea capaz de controlar para montar esos circuitos, para tener esa sensibilidad de detección y demás, incluso dependiendo del canal o del ruido del canal. Pero en la práctica, por lo general, para valores comerciales, ojo, porque para valores comerciales D está entre 2 y 10. Quiere decir que los sistemas de banda de señal FM, por lo general, son de banda ancha. Todos. Comerciales. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil aumentar la sensibilidad del sistema, ¿cierto? Y disminuir el costo de la parte electrónica. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan, porque esto es de manera experimental. Lo que estamos manejando actualmente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿cierto?, tienen un ancho de banda del mensaje de 4K, hablemos uno pequeñito primero, de 3K, ¿cierto?, que sería aproximadamente el resultado que ustedes pudiesen obtener, ¿cierto?, y obtuviesen un F de delta, que sería la sensibilidad que ustedes lograsen o pudiesen llegar a tener, digamos, en, no sé, en 75 kHz, porque puede pasar. ¿Listo? O sea, la sensibilidad para que pueda detectar un mensaje lo suficientemente bien, debe asegurarme que tenga un F de delta alto, pues nosotros podríamos decir automáticamente que D definido como F de delta, que es 75 dividido entre W, que es 3, es igual a 25, es un sistema de banda ancha automáticamente, por lo cual el ancho de banda de la señal FM que acabamos de detectar me debería dar, entonces, 2 por 26, 2 por 25 más 1, que es D más 1, multiplicado por W, que en este caso es 3K. ¿Listo? Recuerden que este número es adimensional. ¿Listo? Entonces esto me queda 2 por 26. El ancho de banda de FM debería darme 26 por 2, 52 por 3 kHz, lo que me indica que esto es 156 kHz. ¿Listo? Eso puede ser muy común en una señal de 3K. Intentemos enviar una señal de voz únicamente. Entonces hablemos de la señal de voz. Entonces si cambiamos el ejemplo, y ahora nos vamos a una señal de voz normal, la que ustedes envían, ¿cierto? Que está de 0 a 4K.
Entonces, en una señal de 4K, con una F de delta, ojo con esto, que este F de delta es real, este F de delta es lo que se utiliza generalmente en Colombia o en las emisoras colombianas, ¿cierto? Nosotros pudiésemos decir que para ese de 4K, el F de delta, digamos que manejemos el mismo 75. No, subámosle un poco para que nos den los cálculos, un poco más alto. Y sean sencillos los cálculos, supongo que tenemos 80K, que fuese un valor real. Pues nosotros automáticamente sabríamos que por regla de Carson debería darme, ¿cierto? El valor de F de delta dividido entre omega para que la vayan memorizando. Eso me daría 20 kilohercios. Perdón, 20 porque ahí tenemos unidades adimensionales, kilohercios sobre kilohercios, de modo tal que el ancho de banda FM que vamos a utilizar me va a dar 2 multiplicado por D más 1, es decir, por 21 multiplicado por 4K. ¿Cierto? Eso me da 8 por 21, ¿cierto? Podríamos decirlo, 164 creo, 8 por 21, 164 kilohercios. Que si ustedes no ven, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Listo? Eso, en términos generales, me va a mí a decir o me va a dar un indicador de cuánto debería ser la distancia que hay entre cada uno de los anchos de banda, por ejemplo, o técnicamente hablando de una emisora comercial. En una emisora comercial, si queremos llegar a tonos de 4K, que ya son unos tonos interesantes, ya no a 20K, porque sabemos que aunque escuchamos a 20K, hay muchos sonidos en 5K y 6K que nos hacen un montón de daño en los oídos, así que nosotros lo que hacemos es precisamente pues intentar, ¿cierto?, utilizar este valor. Supongan que si nosotros tuviésemos esto, y este fuese el espectro de FM, ¿cierto? A nosotros nos pidieran regular esto ante el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que por condiciones el ancho de banda aproximado va a ser 164K para un canal de 4 kHz de voz. ¿Eso qué ocurriría? Eso me llevaría a mí a decir que aquí voy a tener la emisora 1, aquí voy a tener la emisora 2, porque cada una va a modular a una frecuencia diferente. Aquí voy a tener una emisora 3 y aquí voy a tener una emisora 4. Con unas características, ¿no? Él me está diciendo, ojo, el ancho de banda que yo estoy manejando son 164K. 164K. Kilohertz. ¿Sí ve? Lo que era un canal de 4K, ahora usa 164K para el envío. Y aquí hubiese otro 164K, y aquí hubiese otro 164K, y aquí hubiese otro 164K. ¿Listo? Originalmente así se plantearon todos los canales para tener un ancho de banda de alrededor de 180K cada uno de ellos. Listo, sin embargo, actualmente en Colombia nosotros manejamos anchos de banda de 500K, es decir, la separación entre estos dos, obsérvenlo, que debería ser de 164K, teóricamente hablando, hoy en Colombia es alrededor de 500 kHz. ¿Por qué? Primero, porque aquí lo estoy calculando con 4, pero ellos nos lo ponen un poco más arriba, ¿cierto? Entonces ponen un F delta más arriba, así que el canal se vuelve más ancho para que todo este sistema sea comercial. ¿Listo? Esto sería lo que técnicamente podríamos llegar al mínimo. Además que necesitamos algo que nosotros conocemos como las bandas de Wi-Fi. Entonces, en la vida real aquí existen unas bandas de guarda, que por lo general lo que me aseguran es que no se vayan a interferir los señales de dos emisoras. Y por eso es demasiado importante que ustedes, de una vez como están ingenieros de telecomunicaciones, aseguren que estas bandas de guarda siempre están y que estas señales que están en cada una de estas emisoras, transmisiones y demás, sea respetada. Porque en el momento en que no sea respetada, va a aparecer un concepto muy difícil de manejar y es que toda la electrónica se puede ir al piso. Nuevamente, por lo que venimos manejando. Ruido. ¿Listo? Entonces, una cosa es que tengamos ruido porque hay efectos térmicos o cosas alrededor. Otra cosa es que tengamos interferencias porque hay gente que está ingresando a algo, por ejemplo, que a mí me asignó el Ministerio de Comunicaciones. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque es importante que nosotros podamos manejarlo.
esa relación señal a ruido va a ser importante y es muy importante que nosotros lo podamos manejar. La relación señal a ruido, pues la trabajaremos en nuestra siguiente clase y esto es más o menos lo que nosotros teníamos que tratar por el día de hoy. ¿Tenemos alguna duda? Para poder modificar una señal en su frecuencia, lo único que yo tengo que hacer es ponerle un valor a variar, un número. ¿Listo? Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces voy a generar un valor que le voy a llamar f delta. Nada más el f delta. ¿Listo? O valor caso p. Ese f delta le voy a poner un vector de unas posiciones específicas. Para poder colocar esas posiciones específicas, le voy a decir que primero genere un eje del tiempo para que me grafique la señal de frecuencia y que vaya de 0 hasta 2 por el pi. No lo hagamos así, hagamos hasta 2 por el periodo. Ahorita miramos cuánto es el periodo. ¿Listo? Y que salte de 1, no, cada vez es tiempo de muestreo. Entonces aquí necesitamos el tiempo de muestreo. ¿Cierto? Y va a ir saltando hasta 2 por el periodo. ¿Cuál es el periodo? Entonces el periodo, como va a ser de la frecuencia más pequeña, yo le voy a colocar que siempre suba y baje, o que suba únicamente. Entonces, el periodo va a ser la frecuencia de portadora, 1 dividido en la frecuencia de portadora. Vamos a colocar una frecuencia de portadora de 5K, ¿no? De 88.5 MHz. ¿Listo? Con un valor de variación, ya van a entender ahora sí cómo funciona el delta, con un tiempo de muestreo que tiene que ir mucho más rápido. Les voy a colocarle que va a ser 1 dividido entre 20 por la frecuencia de muestreo, por la frecuencia de portadora. ¿Por qué? Para que se me vea bien la gráfica. O sea, 20 puntos por cada periodo. Es lo que dice ahí. ¿Listo? Y el salte de 20 puntos y en 2 periodos me tienen que hacer 40 puntos más el 0, 41. Si aquí hay 41 puntos, ¿cierto? Pues entonces aquí me tienen que salir 41 puntos para que yo pueda mirar que la variación fue lo suficientemente precisa, ¿cierto? Entonces yo digo, si el f de delta, démosle un valor primero pequeñito, voy a colocarle fd para que lo vean, el f de delta va a ser de 2K, de 2 kHz, es decir, por cada vez que yo varíe una señal en el tiempo, él me va a variar 2 kHz. ¿Listo? Bueno, entonces el vector que se va a encargar de componer eso, porque tiene que hacerlo punto a punto, miren, por cada punto de tiempo me va a hacer un punto de f delta, pues va a ser de 0, 2 puntos, de 2000 en 2000, 2 puntos, hasta que llegue a length, a la longitud, ¿listo? De el vector t multiplicado por SFD. Entonces lo voy a dejar aquí totalmente bien, para que ahorita ustedes puedan observar qué pasa cuando yo varíe SFD. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Generé un vector que cambia, ¿listo? Que va desde 0 hasta la frecuencia de f de delta y que va a afectar los valores de la frecuencia de la señal. Entonces, la señal FM va a ser igual a la amplitud de la portadora, ya le coloco cuál es la amplitud de la portadora, multiplicada por el coseno de ¿quién? De 2 por pi por la frecuencia de portadora por el tiempo, que son todos esos factores de tiempos arriba, más 2 por pi, esto, creo que lo dejé aquí, bueno, vamos a dejarla así, voy a dejarla así para solamente ver el valor, más f de delta, ¿cierto? Punto por el tiempo. ¿Por qué punto por? Para que me multiplique valor a valor. Entonces, me va a hacer una variación de frecuencia. Y miren que en este primer sector está la frecuencia de portadora original y en este segundo sector estaría la variación de esa frecuencia. Es decir, lo que me varía o no la frecuencia.
Ese valor de variación de la frecuencia iría lógicamente en función de una integral, pero yo lo único que quiero para esta primera parte es mirar que la frecuencia está variando. Para que ustedes se den cuenta que en verdad varía la frecuencia, que no importa cuánto, sino que la operación matemática de adentro es la que me dice a mí después cómo detectar o no detectar el valor. Esto ahí debería tener un resultado y automáticamente pues ahí debería darme por lo menos un valor. Voy a colocarle aquí, no sé, FM test, para que sepa que estoy haciendo y esperemos que todo haya salido. Listo, denme un segundo que aquí no le he dado el periodo. Entonces, hagamos no sé cuántas muestras, hasta el periodo son 40 muestras. Un segundo, periodo es igual a 40. Voy a colocar el número aquí, 40 por TS. Listo. Lo guardo. Lo corro. Listo, entonces falta la portadora nuevamente, entonces le voy a dar una amplitud de portadora 5 voltios solamente para acotarla. Y esperemos que todo esté funcionando bien. Listo, FC, seguramente la escribí con mayúscula. F delta, bien, esto ya está bien. Listo, y aquí entonces las dimensiones, debe haber algo aquí extraño, a ver qué me dio. A mirar aquí, F delta tiene 82, porque son diferentes posiciones. Voy a colocarle aquí, para que arranque en ese mismo. FD, saltando FN, FD. Listo, ya me dieron 81 posiciones. Y aquí ya tengo los resultados. Entonces, en ese FM, miren que sin haber graficado nada, debe haber una señal, que aunque ustedes no lo crean, está variando en frecuencia. Son poquitos puntos, no lo van a poder notar muy rápidamente, pero a medida que yo incremente los puntos, ustedes van a observar que eso tiende a ser continuo. Recuerden que la modulación FM es una modulación que fue creada para ser continua, así que lo que yo voy a hacer ahora es única y exclusivamente graficar la señal que acabo de crear, ¿cierto? Entonces voy a graficar el tiempo contra ese FM. En esa misma voy a crear un subplot, o ni siquiera voy a crearlo en ese mismo plot, un plot donde me muestre únicamente la señal portadora. Entonces mire que la señal portadora, ¿cierto? O si quieren le puedo llamar P, debería ser esta misma pero sin la variación del delta. O sea, le voy a quitar esta parte de aquí para que ustedes observen cuánto cambia su frecuencia, independiente de cuál sea el valor. ¿Listo? ¿Y por qué es importante ese CF delta? Y aquí le pongo graficar la señal de portadora. Bien, le voy a dar un hold on para que me las grafique ambas. Y la de abajo la voy a graficar en rojo. Listo. Y quiero que sea descontinuo. Bien, espero que aquí ya podamos observar algo. Y en la gráfica ustedes van a observar un cambio, ligero cambio, ¿cierto? Que ocurre en función del valor F delta. Entonces observen que aquí le he dado un valor F delta de 2000 y al ser el valor de F delta de 2000 pequeñito, en comparación lógicamente con lo que yo estoy multiplicando de tiempo, pues él me está dando casi la misma señal. Pero empecemos a incrementar el valor de F delta y le voy a dar 2 millones, solamente es para tener un valor exagerado. Esto espero que no me salga muy grande. Y observen lo que ocurre ahí. Siempre voy a hacerla en azul. Un segundo para que no perdamos aquí de vista el resultado. Y miren lo que sucedió con la señal. Bien, voy a darle más puntos. Para que ustedes no crean que de pronto están variando la amplitud. No, la amplitud no está variando. Lo que está variando es, bueno, hay una cosa de muestreo importante. Solamente me está graficando 400 puntos. Denme un segundo aquí. Cierro la figura y la vuelvo a correr. Miren en esta variación cuánto cambió
por cuánto ha cambiado nuestro valor de testeo. Ahora, evidentemente, miren cuánto cambió la frecuencia. Le di un valor de f delta exagerado, y eso es lo que cumple, o ese es el resultado de lo que cumpliría este f delta que nosotros decíamos, ¿cierto? Entre más grande sea nuestro f delta, pues mayor variación de frecuencia voy a tener. Observen. Voy a volver a disminuir aquí los puntos para que ustedes puedan observar. La señal original debería ser la señal en azul, y la señal en rojo es que tanto varió la frecuencia de un determinado punto al otro. Si limpia los ejes. Y ustedes automáticamente podrían tener, por ejemplo, una variación corta de frecuencia. Observen cómo la señal que está en azul, pues tiene una frecuencia ligeramente menor que la señal que está en rojo. Y eso es el efecto del f de delta y la operación matemática que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, esta constante fd la entrego yo, pero esa constante f de delta es la que me dice a mí si me encoge o me disminuye o me aumenta la frecuencia. Por lo general, no olviden que la señal se está aumentando en frecuencia. Si está en las positivas, la señal aumenta en frecuencia. Si está en las negativas, es decir, el mensaje es negativo, la señal disminuye en frecuencia. Y esa es la forma que yo le puedo detectar si el valor que yo tenía era positivo o negativo. ¿Listo? Cuando tengo una frecuencia portadora con respecto a la cual estoy comparando, y el detector de envolvente. Esa sería básicamente la forma. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es tomar una modulación FM y hacerla de manera completa. Entonces hay que hacer la integral, así que por favor me traen preparada cómo realizar una integral en MATLAB, una integral numérica, no una integral evidentemente continua, sino numérica, para que ustedes puedan calcular en función de un dato o un mensaje que yo les entrego, cuál sería su integral. Y una vez tengamos la integral, pues de ahí en adelante es sencillo, porque ya cuando tenga la integral y le dé un valor de f de delta, por ejemplo, que en este caso es 20K, obsérvenla, pues automáticamente ustedes puedan decir cuál es el resultado. Tenemos